¿Alguna vez te has puesto a pensar en la realidad del reino invisible, la lucha espiritual, el conflicto espiritual? ¿De dónde provienen las ideas que son anti-Dios, anticristianas, antimatrimonio, antihombre, antimujer, antifamilia, antinatalidad? Bien, el día de hoy estaremos hablando sobre el libro Días Nuevos, Antiguos Demonios, por el pastor Mark Driscoll. Este libro me llamó la atención debido a que escuché uno de sus sermones en YouTube. Es una figura controversial, el pastor Mark Driscoll, quien fue pastor en la iglesia de Mars Hill. Algunos periódicos le han realizado un exposé debido a aparentes abusos como líder. En fin, un sinnúmero de cosas y de controversias. No me voy a centrar en ese aspecto. Me parece que tiene algo valioso que decir y otras cosas que merecen ser rechazadas. Así que me voy a limitar a hablar de lo que él dice del libro, algunas aplicaciones y paralelos. Te invito a comentar, recuerda que le puedes dar clic en suscribirte acá en el botón, es completamente gratis, ya que la mayoría de los que ven mis videos no están infortunadamente suscritos. Este contenido y otros está disponible en Spotify, en Apple Podcasts y demás para tu disfrute. Nuevos días, antiguos demonios. Como pueden ver en la portada, es una portada burlesca, algo distópica, fea. Tal vez recuerda a esos payasos que producen miedo. Me recuerda al comediante de el cómic de DC y la película de Watchmen, que representa a un personaje que termina diciendo: esta vida es absurda, no es nada más que un mal chiste. Evoca ese sentimiento, un sentimiento de maldad. Este libro tiene 13 capítulos, un estudio sobre Elías, el sexo, el género, paganismo antiguo enmascarado, a medida que el cristianismo se vuelve progresista, las víctimas de la nada, la política woke, el espíritu transgénero de Jezabel, que castra a los hombres, y el suave y pasivo rey Acab, el espíritu del macho beta, cristiano woke, llevando la línea de la conga hasta el Seol, y cargando la bandera arcoíris. Estos son los capítulos, es secuencial, uno conlleva al otro. Está muy enfocado en el asunto de las ideologías, el aborto, la dominancia feminista, la pasividad masculina y cómo los demonios en el reino invisible tienen influencia en la arena visible. El autor Mark Driscoll está basando su libro en la historia del libro de Reyes, que va desde el capítulo 17 hasta segundo de Reyes, capítulo 2. Los libros de Reyes son quizás paralelos a Crónicas, en donde describen los eventos, las conspiraciones y el drama de un rey sobre otro. En estos capítulos se narra la historia del rey Acab, que se casa con una mujer pagana, Jezabel, la cual termina dominando el reinado y suceden cosas terribles, a los profetas les va muy mal, y surge Elías como representante de Dios, como lámpara en medio de la oscuridad, como una voz de orden en medio del caos, una voz como Juan el Bautista, que llamaba al arrepentimiento y a ser libres de una generación maligna y perversa. El autor conecta estas historias, estas narrativas, con los tiempos de parto, los dolores de parto de los que Jesucristo habla en Mateo 24. Mark Driscoll abre su libro con el pasaje de Eclesiastés 1:9. Ese versículo nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha dicho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Este versículo define o introduce más bien al lector a lo que debe esperar en este libro. Los sucesos, las escenas relatadas en Reyes, la historia de ese trío de Acab, Jezabel y Elías, son historias que no están escritas solamente para decirnos qué sucedió en el pasado, sino para decirnos qué es lo que sucede en todas las épocas. Una buena forma en que yo personalmente, después de leer todo el libro e identificar esta frase en varios lugares, resumiría el libro de esta manera. Y esto lo dice directamente el autor. Dios no solamente nos dice qué es lo que sucedió, sino
¿qué es lo que siempre sucede? Es decir, son patrones, donde desde una perspectiva secular hay una historia que es cíclica, repetitiva. Lo que sucedió en el pasado es lo mismo que sucede en el futuro. No hay nada nuevo debajo del sol. Ideologías de género, transgenerismo, aborto, homosexualismo, sacrificio de infantes, mujeres dominando, feminizando a los hombres, hombres débiles y pasivos, carencia de liderazgo. Nada de eso es nuevo debajo del sol. Lo que sucede hoy en el siglo XXI, de acuerdo a Mark Driscoll, es lo que ya ha sucedido diversas ocasiones en el pasado. Vamos a echarle un vistazo a los personajes. Los personajes principales, de los cuales Driscoll desprende el relatar esta historia que sucedió en Reyes y aplicarla a paralelos de la cultura occidental en la época moderna son, primero que todo, Elías, Jezabel, Acab y por supuesto Dios. De Elías representa la voz contracultural de Dios, cuando lo anormal se vuelve normal y cuando la profecía es políticamente correcta. El autor cita: debido a que Elías es un profeta con ministerio profético, su vida, enseñanza y experiencia tienen la intención de funcionar como lentes de una cosmovisión a través de los cuales interpretamos y comprendemos el contexto cultural de hoy y de mañana. Ese es el profeta Elías, un profeta que se enfrenta a profetas falsos, falsificadores, piratas de un dios pagano, Baal. Un profeta que se desanima, su energía es drenada. Es como cuando un sapo encuentra una serpiente. Así se siente él cuando Jezabel lo amenaza de muerte. Se deprime, huye a la soledad y encuentra a Dios allí en el silbo apacible. Un hombre que es comparado con Juan Bautista, un hombre que es comparado con Jesucristo mismo. Cuando Jesucristo está en la cruz, muchos dicen: ¿a quién llamó? Y algunos dijeron: llama a Elías. Elías, un hombre que está en el monte de la transfiguración conversando junto con Moisés. Elías no es un personaje inferior en la historia bíblica, es uno muy importante, tanto que en Apocalipsis es usado como uno de los testigos. Elías pues representa la profecía en tiempos de decadencia, cuando hay dolores de parto, antes del fin de una era. Elías aparece como testigo de Dios. Este personaje es, por supuesto, Jezabel, la infame Jezabel. Jezabel representa el espíritu de los tiempos, el caos que surge cuando los valores establecidos de Dios son invertidos. Es el espíritu del feminismo que domina sobre el hombre, reversando así el diseño divino. Es la sed de sangre por los profetas. También representa los antiguos demonios poseyendo a personas nuevas. Se hace mucha referencia al mensaje de Jesucristo en Apocalipsis, pues Jesucristo en el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor incluye a una mujer llamada Jezabel, la cual era ocasión o incitaba a tentar a sus siervos, igual que Jezabel en la época de los reyes lo hacía. El autor dice de la siguiente manera: en el mundo antiguo, Jezabel es la madre demoníaca de la prostitución, la pornografía y el placer. El arte antiguo la representa como vulgar, grosera, pornográfica. Este espíritu opera por medio de profetas falsos con el objetivo de cerrar y controlar iglesias. Gente con el espíritu de Jezabel son controladores y poderosos. La gente tiene miedo de ellos. Eso les permite ser dominantes, amenazadores, personas manipuladoras para gobernar tu vida en lugar de Dios. Es decir, que las características personales de alguien con tendencias a Jezabel, según Driscoll, puede ser tanto un hombre como una mujer. Y ya que los demonios no tienen sexo, pueden poseer tanto a un hombre como a una mujer. En una mujer puede tener esas tendencias dominantes, aquellas que desprecian y tienen en poco al sexo masculino, ven al hombre como un tonto, un estúpido y lo menosprecian. Mujeres con traumas sin resolver no quieren tener hijos y no quieren tener hombres que ejerzan una autoridad como Dios ha diseñado.
El espíritu de Jezabel, de acuerdo a Driscoll, también puede poseer a hombres, pero en los hombres asume una postura pasiva, aunque también puede asumir una postura que es dominante, autoritaria, manipuladora y narcisista. Jezabel es una mujer a la que hay que tener miedo, y él argumenta que ese es uno de los espíritus dominantes en nuestra época. Por eso él dice que son días nuevos, son personas nuevas, pero son los mismos demonios de la antigüedad. El otro personaje sobre el cual él destila estas aplicaciones es Acab, un rey que está supuesto a gobernar en favor del pueblo de Israel, un rey que está supuesto a conservar el linaje por el cual Jesucristo, el máximo rey, el perfecto, vendría. En la teología bíblica está el rey, el cual es representado en los diversos salmos, por supuesto en el libro de Reyes y Crónicas, con su ascenso al poder, su era dorada y también su decadencia y su crisis. Todo esto finalmente tiene un cumplimiento en Jesucristo. Pero sobre Acab, una imperfección, una falsificación de Cristo, representa al hombre débil de los tiempos, porque tiempos de paz producen hombres débiles, dicen por ahí, hombres castrados por Jezabel y feminizados, seres masculinos incapaces de liderar, hombres adultos que se comportan como niños a quienes le ha quitado un dulce, esperando a que mami los defienda. Acab es el hombre más malo, pues en tiempos malos actúa como un bueno. Podría decirse que es un buen malo. Acab se deprime cuando Nabot no le quiere vender su tierra. Entonces espera a que su esposa le resuelva el problema derramando la sangre inocente del dueño de esa propiedad. Es un abuso de poder, de autoridad, es una dictaduría, prácticamente expropiando a capricho. Esa pasividad de Acab le da más poder al espíritu de Jezabel. Driscoll dice, igual que Acab, la gente engañada son villanos, aunque asimismo se vean como víctimas. Cuando el rey Acab se casa con Jezabel, ella era joven, hermosa, sensual y pura maldad. Muy temprano él aprendió que ella estaba en control y que si él era pasivo, ella estaba feliz. Y ella, al estar feliz, cuidaría de él. Acab entonces es un personaje en donde la masculinidad está amenazada. Es un macho beta, como dice Mark Driscoll, un hombre débil, incapaz de ponerle el pecho a la vida, incapaz de organizar sus hombros y enfrentar el sufrimiento de la vida. Es un hombre mimado, esperando a que la mujer asuma el liderazgo, la iniciativa. En medio de una sociedad es manipulador, porque él sabe que él podría ejercer autoridad, pero no quiere asumir esa responsabilidad. Así que la abdica a que Jezabel asuma esa responsabilidad y así es como si él le entrega el poder a ella. Es como si él estuviera dominando detrás de ella. Es como si él le permitiera dominar a ella y ella es la cara del rey. Es prácticamente la reina y él es dominado, es pasivo, se deprime porque no puede, por términos civilizados, comprar una propiedad. Así que decide matar. Santiago en el Nuevo Testamento dice, ustedes piden mal, porque si piden es para sus deseos, y matan y pelean y tienen guerra entre ustedes. Los otros dos personajes son el Dios verdadero y el Dios falso. El Dios de Israel, Jehová, el Dios pactual y el Dios Baal. Baal es un Dios que aparece en muchas partes de las Escrituras y Baal es representado como un toro. Baal es adorado y su pronunciación dicen eruditos que era similar a la del Dios de Israel. Baal es aquel Dios que cabalga las nubes, el Dios de la lluvia, que bendice los terrenos de las personas. Es un Dios que acepta y demanda sacrificios humanos de sus consagrados, mientras que el Dios de Israel jamás demanda sacrificios humanos, sino que los sacrificios animales por el sistema de Levíticos es una sombra de lo que habría de venir. Dios es el Rey de Israel y del mundo, a pesar de que los demonios sigan haciendo guerra contra la simiente santa. Dios es el Altísimo que destruye y avergüenza a los profetas y a la falsificación de Baal.
Uno de los elementos utilizados por el profeta Elías es la burla. Él se burla de los profetas y de Baal. En Cristo es quien Dios reversa los efectos de los antiguos demonios y reconcilia al hombre para ser un hombre masculino y a la mujer para seguir su feminidad según el diseño que Él hizo. Así que Dios es mostrado aquí en el reino invisible como aquel que sigue dominando, el dueño de la vida y de la muerte. Es Dios mismo quien toma venganza de Jezabel y luego se la comen perros. Es Dios mismo quien tiene el poder para revelarle a Elías, para respaldarlo en sus visiones proféticas. Es Dios mismo quien obra arrepentimiento en malos como Acab. Es Dios quien dirige la historia de manera lineal y no de manera cíclica o repetitiva como si fuera una eterna recurrencia. Es Dios quien al fin dirige y controla y preserva la simiente suya para que el Mesías, el máximo rey, pueda venir. El otro personaje, el otro Dios inferior es Baal. Baal es el Dios que compite con Jehová desde tiempos antiguos. Hoy es representado en el toro, en diversas partes del mundo. La adoración a estos demonios, dice Driscoll, incluía el pecado sexual de todo tipo, eliminando la procreación del matrimonio, creando una cultura que monetiza sobre el sexo, la adicción sexual y el sacrificio de niños. Sigue diciendo, cuando Baal es adorado, la gente se mutilaba su cuerpo sano por ninguna otra razón que la de aplacar a los demonios a los que están consagrando. Cuando la gente adoraba a Baal, la mutilación del cuerpo se vuelve normal y costumbre pública en la cultura, y animan a que los demás hagan lo mismo. Mutilarse del cuerpo es una falsificación del castigo que recibió Cristo en la crucifixión. Muchas culturas, incluidas los paganos, por ejemplo Nerón, castraban a los hombres, feminizándolos, y lo hacían vestir como mujer. Esto es un paralelo que el autor hace con el transgenerismo y el cambio de sexo. Similar a Jezabel masculino, Nerón se acostaba con su madre. Echó a su esposa embarazada e hizo que su niño muriera. Tuvo un matrimonio transgénero, dice Driscoll, con un hombre del mismo sexo, a quien hizo castrar y vestir como drag queen para celebrar su boda y tener invitados, mientras que al mismo tiempo martirizaba a cristianos. Si quieres más saber acerca de esto, este esclavo se llamaba Sporus. Era el nombre de un joven a quien Nerón castraba. En ocasiones, esta castración también incluía la mutilación del órgano reproductor masculino. Como dice Driscoll, lo vestía de drag queen como una mujer y para reemplazar a su esposa anterior. Son paralelos en la historia con el día de hoy y que representan antiguos demonios operando en personas nuevas. Driscoll hace mucha referencia al reino invisible. Es evidente que él se apoya en las obras del Dr. Michael Heiser, autor del Reino Invisible, Reversando el Hermón, entre otros. Argumenta que desde los años 60 también ha habido un incremento en el interés de las ciencias ocultas y de las religiones paganas. Hay una gran cantidad de personas hoy en el occidente que se consideran a sí mismas paganas. Él hace referencia a los ángeles, a los seres divinos y a los nefilín. Citando a Michael Heiser, él dice, en la historia de los nefilín, los hijos de Dios, pueden ser seres divinos, caídos o demonios, que buscan aparecer como masculinos, buscando impregnar seres humanas femeninas, las hijas de los hombres. Esto podría ser un reporte de una falsificación demoníaca de la encarnación de Cristo. Esto es una gran discusión. Algunos eruditos afirman que muchos judíos no creían en la encarnación divina de Cristo porque Dios, viniendo sobre el cuerpo de una virgen, para ellos les hacía pensar en esos seres divinos que impregnaron a las hijas de los hombres desde tiempos antiguos. Las maldiciones generacionales son otro tema que Mark Driscoll habla, en donde él dice, una familia bajo maldiciones demoníacas generacionales crece más en maldad y se vuelven más adeptos al hacer la maldad a través de las generaciones. Y cuenta la historia de un hombre que se casa con una mujer cuya madre y abuela habían sido brujas, y este hombre tiene una niña con esta mujer.
En una ocasión entra a su habitación y la ve levitando encima del aire. En ese instante este hombre que estaba apartado de la fe en Cristo regresa a la fe y hoy en día ambos son creyentes, han sido bautizados y cambiados. Sin embargo, él utiliza esta historia para demostrar que las maldiciones generacionales son a través de enlaces, demonios o abusos, o también incluso a través de el ejemplo. No profundiza muchísimo, pero es aparente que él cree o afirma o sustenta que las maldiciones generacionales son reales. ¿Qué tú piensas sobre las maldiciones generacionales? ¿Crees en ellas? ¿Crees que se transmiten a través del reino invisible de demonios o son solo el producto del ejemplo? Al concluir y continuar dándole con el almadana, con el martillo fuerte a Acab por su pasividad y también a Jezabel por su dominancia, eso es lo que él concluye diciendo. Requiere fortaleza de energía masculina para fundar una nación, comenzar un movimiento o crear una cultura. La guerra y el conflicto requieren alta tolerancia al dolor, coraje, estrategia y fuerza. Los hombres crean una cultura y las mujeres la llenan. Pero cuando los hombres se vuelven afeminados, débiles, woke y transgénero, la energía masculina que edifica es removida. Y una vez que lo que antes se construyó es consumido, la civilización colapsa. Esto lo hace sustentándose también en citando a la lesbiana y atea, crítica cultural Camila Paglia. Ella en una de sus obras dice: la apariencia de la aprobación del transgenerismo es el final de una civilización que marca su inminente colapso. La premisa de que cuando la humanidad aprueba el transgenerismo y los hombres se vuelven feminizados y abandonan su fuerza, entonces la sociedad está a punto de colapsar. Él anima a que el creyente, el cristiano, confiese su pecado, evalúe qué hábitos pueden estar dando indicios de que hay fuerzas demoníacas alrededor de su vida. Yo resumo el libro igual. Dios no nos dice solamente qué es lo que sucedió en el pasado, sino que nos dice y nos muestra, nos lo deja escrito para que sepamos qué es lo que siempre sucede. Estoy de acuerdo en que estas historias son como un lente de una cosmovisión para entender los tiempos de hoy y que lo que sucede hoy no es nuevo, como dice Eclesiastés. Son antiguos demonios operando en personas y en tiempos nuevos. El objetivo entonces de este video es compartir algunas de esas lecturas personales de estos materiales que aún no están disponibles en español. Espero que algunas de esas observaciones te sean útiles. Te invito a suscribirte, a compartir, a darle me gusta. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta lección, de este episodio? ¿Qué opinas de Acab? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo de que es un hombre pasivo y que eso está mal? ¿Qué opinas de Jezabel? ¿Estás de acuerdo en que la mujer sea dominante o que haya una complementariedad con el hombre? ¿Qué opinas de Elías? ¿Cómo se sentía ese profeta solo? Él creía que él estaba solo, pero Dios lo sorprende con que hay más profetas. ¿Qué opinas de Dios, de Baal en estas historias? ¿Qué es lo que llama la atención de estas historias? Muchas gracias por ver. Les habla Anderson y hasta la próxima.